Jaque saltó del caballo tan rápido que el polvo se levantó como humo. Cayó de rodillas a su lado. Tenía los pies descalzos. Estaban cortados y llenos de polvo. Cada dedo cubierto de sangre seca. Su hábito olía a sudor y tela cocida por el sol. Esa mezcla afilada de miedo y calor le decía a Jack que llevaba mucho tiempo corriendo bajo ese cielo cruel. Jaque le tocó la muñeca para buscarle el pulso. La piel estaba caliente, ardiendo, como si hubiera caminado millas bajo el calor sin descanso alguno. Sus labios se movieron apenas, un susurro tan tenue que pensó que era el viento. Eso está prohibido. Se inclinó hacia ella. Lo susurró de nuevo. Esta vez su voz temblaba como si tuviera miedo incluso de que las palabras salieran de su boca. Jaque había visto mucho en sus 52 años, sequías, tiroteos e inviernos duros. Pero nunca había visto a una monja desplomada y sola en la pradera con el miedo escrito en el rostro. Sus ojos se abrieron a medias, azules y sin foco. Estaban asustados y perdidos. Pero debajo del miedo había un dolor antiguo que había cargado durante mucho tiempo. Jake le levantó la cabeza con cuidado y sintió el calor que emanaba de su piel. Calor de fiebre. Cuando le tocó el hombro para buscar heridas, ella volvió a susurrar. Eso está prohibido. No como advertencia, sino como súplica. Y Jack comprendió. Ella no le tenía miedo a él. Le tenía miedo a las reglas, al juicio, al castigo que podría recibir una joven monja por dejar que un ranchero le pusiera la mano encima, aunque fuera para salvarle la vida. Jaque sacó su pañuelo, lo mojó en su cantimplora y lo colocó sobre la frente de ella. Ella se estremeció al principio, luego se relajó, casi derritiéndose ante el contacto de algo fresco por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. A lo lejos escuchó cascos de caballos. Si alguien del pueblo la encontraba así, en sus brazos, no terminaría bien para ella. Ni quizás para él. Jack deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda. La levantó con cuidado, y ella se recostó contra su pecho como si ya no le quedaran fuerzas para resistir nada. Podía sentir lo liviana que era, y supo que había una historia detrás de eso. Lo que fuera que había empujado a una monja al medio de la pradera de Kansas, no era algo pequeño. Pero mientras la cargaba hacia su caballo, una pregunta no dejaba de perseguirlo. ¿Qué podría ser tan prohibido como para lanzar a una joven monja al centro de la pradera de Kansas? Jaque cabalgó despacio, manteniendo un brazo firme alrededor de la joven monja para que no se cayera del caballo. Ella estuvo callada todo el camino, respirando con dificultad, la cabeza apoyada ligeramente sobre su pecho. Para cuando llegaron al pequeño arroyo cerca del rancho Ollister, Jack notó algo extraño. Ella no había opuesto resistencia, ni siquiera cuando despertó a medias y vio que la cargaba un hombre al que nunca había conocido. Sus dedos se habían aferrado a su camisa como si se sostuviera de lo último seguro que quedaba en el mundo. Bajó del caballo y la cargó hasta el interior de su cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en el fogón y una Biblia sobre la mesa que no leía tan seguido como se prometía a sí mismo. La recostó con cuidado sobre su cama. Jaque mojó un trapo y lo colocó sobre su frente. Ella se movió, los ojos parpadeando lo suficiente para ver dónde estaba. Alivio. Un alivio lento que decía que hacía mucho tiempo no se sentía a salvo. Le dio agua. Ella tomó un pequeño sorbo, luego otro. Su voz era suave cuando finalmente habló. ¿Dónde estoy? Jaque acercó una silla a su lado. Rancho Hollister, un par de millas al oeste de Dodge City. Se desmayó en el pasto. Ella sintió como si esperara esa respuesta y supiera que había sobrepasado sus límites. Me llamo Jack, dijo. ¿Y usted? Era como si incluso su propio nombre fuera algo que debía proteger. Luego susurró. Soy Liz. Y Liz, entonces, dijo Jack lentamente. Ella miró alrededor de la pequeña cabaña, sus dedos enrollándose en la cobija. Quedaba claro que esta mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado. Intentó sentarse. Jaque suavemente le puso la mano en el hombro. Tranquila. Nadie viene por usted aquí.
El miedo parpadeó en su rostro, rápido y filoso. No miedo a él. Miedo a ser encontrada. Tragó saliva con dificultad. Jake, si preguntan por mí, debe decir que nunca me vio. Jake se recostó en la silla, las cejas levantadas. ¿Ellos quiénes? ¿Quién viene detrás de una monja en pleno verano de Kansas? Y Liz miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego susurró las palabras que pusieron tenso todo el cuerpo de Jake. Jake, no huí de Dios. Huí de las personas dentro de la iglesia. ¿Qué habría visto una monja que fuera tan peligroso como para tener que huir por su vida? Jake se echó hacia atrás en la silla, estudiando a la joven en su cama como si acabara de decirle que el mundo era plano. Huir de Dios era una cosa. Huir de la iglesia misma era una tormenta completamente diferente. Y Liz jaló la cobija más cerca de sus hombros y miró sus manos. Temblaban. Jake mantuvo su voz tranquila y firme, la misma voz que usaba con los caballos nerviosos. ¿Puede contarme? No hay nadie más aquí. Ella tomó un aliento tembloroso. En la misión en Dodge City, las cosas ya no eran santas. Jake sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Sabía que esa misión se suponía que era un lugar de confianza. Y Liz lo miró con ojos que guardaban más verdad de la que quería cargar. Hay un hombre allí, un hombre a quien todos respetan, pero no es quien creen que es. Jake la dejó hablar a su ritmo. Está usando la misión para dinero, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz. Jake sintió que el calor subía por su pecho. Esa clase de ira tranquila que los hombres mayores conocen bien. La llama lenta que viene de ver a alguien usar la fe como escudo para su propia suciedad. Encontré cartas, libros con números que no tienen sentido. Le conté a una de las hermanas mayores. Y a la mañana siguiente, ella había desaparecido. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Desaparecido a dónde? Y Liz sacudió la cabeza. Me dijeron que se fue por su propia voluntad. Pero yo vi al sheriff hablar con el padre Whitlock esa misma noche. Y después de eso, él empezó a vigilarme, a seguirme, a preguntar dónde dormía, dónde rezaba. Jake se frotó la mandíbula con la mano. El sheriff Collins. Un hombre en quien Jack nunca confió. Un hombre que olía a problemas aunque intentara verse honrado. Sabía que si me quedaba, yo también desaparecería. Así que me subí a un carro de carga que salía del pueblo y lo seguí hasta el río. Luego caminé hasta que las piernas me fallaron. Y así fue como me encontró. Su voz se quebró en esa última frase, y por primera vez desde que la encontró, y Liz comenzó a llorar. Esas lágrimas calladas y cansadas que vienen cuando una persona ha aguantado todo demasiado tiempo. Jake se quedó en su silla, las manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la vista. Sabe, una vez me callé cuando debí haber hablado. Mi esposa necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos rechazó porque no podíamos pagar suficiente. Salí de ese consultorio sin decir ni una palabra. Ella murió 2 días después. He tenido que vivir con ese silencio cada día desde entonces. Así que créame cuando le digo esto. Si usted es lo suficientemente valiente para hablar, no voy a dejarla sola en eso. Jake se levantó y fue a la ventana, mirando hacia la tierra tranquila. Había pasado años ocupándose de sus propios asuntos, pero escuchar lo que esta muchacha había vivido despertó algo que pensaba haber enterrado junto a su esposa. La necesidad de proteger. De hacer las cosas bien. Y Liz, si lo que dice es verdad, esto es más grande que nosotros dos. Necesitamos respuestas. Lo sé. Pero no puedo regresar sola. Jake dio un paso hacia adelante, los ojos firmes. No lo hará. No mientras yo respire. Ahora la verdadera batalla se acercaba. El tipo que sacude a un pueblo entero. 2 mañanas después, Jack despertó antes del amanecer. Era una de esas tranquilas mañanas de Kansas cuando incluso el viento parecía contener el aliento. Salió afuera, las botas hundiéndose levemente en la tierra fresca, y escudriñó el horizonte. Dentro de la cabaña, Liz también estaba despierta.
Estaba sentada a la mesa, las manos envueltas alrededor de una taza de agua tibia. Jake se sentó frente a ella. Bien, dijo. Necesitamos respuestas. Ella asintió. Si el padre Whitlock sabe que escapé, enviará a otros. No se rendirá. Vamos al pueblo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿A Dodge City? Jake asintió. Si el hombre está sucio, la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos. Y Liz tomó un aliento tembloroso. ¿Y si me ven? Jake sonrió un poco. La sonrisa que solo puede esbozar un ranchero mayor y testarudo. Que miren entonces. No tiene nada de qué avergonzarse. Salieron juntos. Antes de partir, Jake le entregó un viejo sombrero de camino del gancho junto a la puerta. Estaba descolorido por el sol y le quedaba un poco grande. Pero cuando ella bajó el ala sobre su frente, le cubría media cara y le daba justo el coraje suficiente para seguir adelante. La pradera se extendía ancha y dorada, el calor ya subiendo aunque la mañana era joven. Y para cuando los techos de Dodge City aparecieron en el horizonte, Liz aferraba la silla con más fuerza de la que pretendía. Jake desmontó primero. Y Liz lo siguió, las manos temblorosas. Él colocó una mano suave cerca de su codo. Estoy aquí. Cuando llegaron al borde del pueblo, Liz casi se detuvo. Sus piernas se sentían como cuando estaba en aquel campo, débiles y temblorosas. Solo que esta vez no era el sol lo que la derribaba. No sé si puedo hacer esto, susurró. Jake le ofreció la mano, áspera y firme. No tiene que gritar, dijo. Solo tiene que decir la verdad una vez, y yo estaré justo a su lado mientras lo hace. Por primera vez en mucho tiempo, ella estaba asustada pero no estaba sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirar. Una monja desaparecida nunca es un secreto por mucho tiempo. Cerca de la entrada estaba el Sheriff Collins. Se adelantó con esa sonrisa lenta y resbaladiza que usaba cuando creía llevar ventaja. Buenos días, Jake. ¿La traes de vuelta a donde pertenece? Jake no parpadeó. Eso depende. ¿Piensa decir la verdad hoy? La sonrisa del sheriff se borró lo suficiente para mostrar al hombre que había debajo. Luego se abrieron las puertas de la misión y el propio padre Whitlock salió, el rostro tranquilo, los ojos fríos como un estanque en enero. Su mirada aterrizó sobre Liz. Ahí estás, hija. Ven. Resolveremos todo esto adentro. Liz dio un paso atrás. Jake dio uno al frente. Y allí mismo, en medio de Dodge City, el aire se rompió con una tensión tan afilada que parecía un rayo esperando caer. La mano del sheriff se acercó a su pistolera. Los ojos de Whitlock se entornaron. Y Jake se dio cuenta de algo, no habían venido a hablar. La mano del Sheriff Collins flotaba sobre su cadera, y justo en medio de todo, Liz dio un paso al frente. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Sus rodillas cedieron apenas. La mano de Jake se apretó en su codo, sosteniéndola más de lo que ella se sostenía sola. No voy a entrar con usted. Ni hoy. Ni nunca más. La multitud a su alrededor quedó inmóvil. Pero no todos se inclinaban hacia el mismo lado. Otro hombre cerca de la parte de atrás murmuró. El padre nunca haría tal cosa. Whitlock levantó el mentón. Los niños dicen cosas salvajes cuando tienen miedo, dijo con suavidad. Vamos, hermana. Hablemos en privado. Dio un paso hacia ella. Liz se congeló. Jake se puso frente a ella antes de que el sacerdote pudiera acercarse más. Si la quiere, tendrá que pasar por mí. Collins soltó una risa corta, pero su mano bajó más hacia el arma. Algunas personas retrocedieron mientras otras se mantuvieron firmes, los ojos saltando entre el sheriff y el ranchero como si observaran arder una mecha. Jake mantuvo los ojos fijos en el sheriff, tranquilo y firme. Pero por dentro sabía que un movimiento en falso podía convertir esa plaza en un cementerio. Entonces Liz habló de nuevo, esta vez más fuerte. Vi los libros. Vi las mentiras.
Y vi lo que le pasó a quienes intentaron hablar antes que yo. Un hombre gritó. Cuida tu lengua, muchacha. Ese sacerdote enterró a mi mamá. Nunca haría daño a nadie. Pero a su lado, el tendero dio un paso al frente, la mandíbula apretada. El padre Whitlock me debe 3 meses de cuenta sin pagar, dijo. Y cada vez que pregunto, me dice que Dios proveerá. Quizás esto es Dios proveyendo. Una madre cerca del frente jaló a su hija más cerca. Mi hija mayor fue a trabajar a la cocina de la misión, dijo. Un día simplemente dejó de volver a casa. Sin carta, sin despedida. Me dijiste que se había escapado. Pero padre, ¿también me estabas mintiendo? ¿También a mí? Jaque miró a su alrededor los rostros. Algunos airados, algunos confundidos, algunos simplemente cansados de sentirse pequeños. Todos ustedes confiaron en este lugar, dijo. Pero la confianza solo funciona si un hombre se la gana. Collins maldijo en voz baja y sacó el arma de golpe. Ya basta. Levantó el cañón hacia Jack. Algunas personas gritaron y se agacharon. Pero cuando disparó, 2 vaqueros se lanzaron sobre su brazo y el tiro salió disparado, golpeando inofensivamente el ladrillo sobre la puerta de la misión. En el caos, Whitlock giró e intentó correr adentro. Llegó 3 pasos antes de que el tendero y otro hombre lo derribaran en el umbral. La lucha empujó la puerta de la misión de par en par, papeles se derramaron de un gabinete entreabierto. Una caja de metal cayó al suelo y se abrió, vertiendo libros de cuentas y billetes enrollados por la entrada como vísceras derramadas. Una anciana se agachó y recogió una página, la mano temblándole mientras leía. Dinero para niños huérfanos, dijo. Enviado al salón de Sally en Dodge City. La gente se amontonó en el umbral y miró hacia abajo, hacia el desorden, página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaron a quienes estaban destinados. Nadie que lo vio todo así, expuesto, necesitó que un juez le explicara lo que estaba viendo, aunque algunos todavía parecían desear no tener que creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie lo escuchó. El sheriff intentó abrirse paso, pero 3 hombres del pueblo le agarraron los brazos antes de que pudiera hacerle daño a alguien más. Jaque no tuvo que dar ni un puñetazo. La verdad misma hizo la pelea. Al atardecer, Collins estaba encadenado en su propia cárcel, vigilado por hombres que antes le tenían miedo. Whitlock fue llevado para ser interrogado por hombres que ya no le temían. Willis estaba parada en el umbral de la misión. No como una monja fugitiva, sino como la mujer que finalmente trajo luz a un lugar que había estado oscuro por demasiado tiempo. Y Lee se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en más de un sentido. Los registros fueron organizados, y las bocas hambrientas finalmente fueron alimentadas con el dinero que durante tanto tiempo les había sido arrebatado. Cada sábado por la tarde, cuando el trabajo terminaba y la luz se volvía suave sobre la pradera, Jack entraba al pueblo y esperaba junto a la cerca. Ella todavía llevaba su hábito y aún no había decidido qué hacer con sus votos. Pero ambos sabían que algo había comenzado ese día en el pasto, cuando un ranchero agotado levantó a una monja agotada y se negó a dejarla desaparecer. A veces el amor más valioso no grita desde los tejados. Simplemente entra cada sábado por la tarde, ata su caballo en el mismo poste de la cerca y espera en silencio bajo la luz dorada hasta el día en que ella finalmente esté lista para salir a su encuentro.